Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, buenas noches. Bienvenidos a su programa Notaría Abierta. Este es ya el tercer programa de la quinta temporada. Agradecemos a la UNAM, a la Facultad de Derecho, que en colaboración con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado, hace posible este espacio y nos permite estar con todos ustedes transmitiendo en vivo desde la cabina de YUS, Canal Multimedia, todos los miércoles a las 19 horas. Antes de presentar a nuestro invitado de superlujo, mi querido Tarcisio, quien nos va a hacer el honor de platicar el día de hoy con nosotros, les quiero dar dos avisos parroquiales que ya se saben, pero bueno, es importante recordarlos. El primero de ellos, reiterar que el Colegio de Notarios brinda asesoría jurídica gratuita los martes, miércoles y jueves de 4 a 6 de la tarde en las instalaciones del colegio, ubicadas en Río Tigris número 63, Colonia Cuauhtémoc, en esta ciudad, donde previa cita que ustedes pueden hacer llamando al teléfono 55 55 11 18 19, podrán ser atendidos por un notario personalmente por un notario, quien les auxiliará en el tema o el problema que le planteen. Y el segundo aviso es en relación con la prevención de fraudes. Si ustedes tienen un trámite activo en alguna notaría y reciben una llamada pidiéndoles que hagan una transferencia o un depósito, no lo hagan, comuníquense con la notaría donde están llevando a cabo su trámite, pues puede tratarse de un posible fraude. Y bueno, ahora sin mayor preámbulo, vamos a dar a conocer el tema del día de hoy, que es un tema, Tarcisio, de gran importancia, que estoy segura que va a ser del gran y de todo el interés de nuestra audiencia: el beneficiario controlador en materia fiscal. Así es, querida Rosa María, pues igualmente saludo a toda la audiencia, gracias por seguirnos y acompañarnos un miércoles más aquí en su programa Notaría Abierta. Y efectivamente es un tema que, pues bueno, despierta mucho interés, despierta muchas dudas, desde luego. Así es que la verdad es un lujo, además, poder tocar este tema con un verdadero experto y un expositor de primera. La realidad es que es un placer, es un gusto para mí poder presentarles a nuestro invitado del día de hoy, que ni más ni menos es el notario José Antonio Sosa Castañeda, notario 163 de la Ciudad de México desde el año 2008. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho y además de ser especialista en muchos temas, de luego derecho corporativo, gobernanza, PLD y otras tantas materias, ha sido y es docente en diversas universidades, en la NAVAC del Sur, en la Universidad Iberoamericana, desde luego en su alma mater, la Escuela Libre de Derecho, en la UP Campus Aguascalientes, en la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia. Forma parte del Colegio de Notarios de la Ciudad de México y del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, y desde luego es un expositor que está siempre a lo ancho y a lo largo de toda la República Mexicana, esparciendo conocimiento. La vez que sé que nuestro auditorio lo conoce bien, porque se la pasa en todos lados dando conferencias, dando pláticas. Así es que el que hayas tenido el espacio para compartir con nosotros el día de hoy, Toño, es un verdadero gusto y te lo agradecemos mucho. Bienvenido. Muchas gracias, Tarcisio. Muchas gracias, Rosa María. De verdad, se siente bastante agradable estar aquí con ustedes compartiendo los micrófonos. Muchas gracias al Colegio de Notarios de la Ciudad de México por la invitación, al Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado y por supuesto también a la Facultad de Derecho de la UNAM por este espacio que nos permite tener este acercamiento, este contacto y esta difusión de conocimientos y de cultura jurídica, si así vale la expresión. Yo creo que a nadie nos estorba escuchar reflexiones, comentarios de temas que puede ser que incluso nos veamos implicados, ¿no? Y este es uno de esos grandes temas, ¿no? Así es, que tiene una gran implicación y esperamos que sea de utilidad para toda la audiencia y todo el público. Claro. Muchas gracias. Pues bueno, mi querido Toño, para entrar en materia,
de este tema, como tú dices, es un tema complicado, que hace ya a más de un año de que entró en vigor, pues sigue generando dudas, incertidumbres, ya ha dado lugar a muchísimos cursos, pláticas, simposios, comentarios, cuestionamientos, que bueno, creo que tú has encabezado muchos de ellos y te lo agradecemos. Pero nos gustaría, para empezar, mi querido Toño, esta reforma al Código Fiscal de la Federación, que entró en vigor en el año de 2022, trajo, como bien has dicho, varias obligaciones, nuevas obligaciones a las personas morales, al fiduciario, al fideicomitente y fideicomisario, en el caso de fideicomisos, y a las partes contratantes o que intervienen en una figura jurídica afín. De una manera breve, ¿le podrías compartir a nuestro auditorio en qué consisten estas nuevas obligaciones? Claro que sí, Rosa María de Tarcisio. Bueno, es importante que establezcamos que esta reforma que sufrió la legislación fiscal, concretamente el Código Fiscal Federal, data, por supuesto, entró en vigor a partir del 1 de enero del 2022, una reforma en noviembre del 21 que entra en vigor en el 22, y de una u otra manera vino a ser una reforma que nos tomó un poquito desaprevenidos. ¿En qué punto pudiéramos decir? Se dio una reforma para dar cumplimiento a obligaciones que tienen todo un estándar internacional en esta materia. Entonces, al final del día, aquí se vuelve una primera nota, una acotación importante, es decir, se reforma la legislación mexicana para dar cumplimiento a obligaciones y compromisos que nuestro país ha asumido en materias de intercambio de información fiscal. Entonces, este punto se vuelve importante de entender que México, al reformar nuestra legislación en el año 2022, dio cumplimiento a una obligación que le emana o le deriva en virtud de estos tratados de los que México es parte. Y esta reforma vino, por supuesto, a establecer dentro del Código Fiscal, una obligación impuesta a toda persona moral, a toda persona que es parte o partícipe en un contrato de fideicomiso con cualquier carácter, sea fideicomitente, sea fideicomisario, sea fiduciario, y a cualquier otra persona efectivamente que intervenga en alguna figura jurídica, lo señala así el código, con un fin similar, a fin de tener plenamente identificado quiénes son las personas físicas en quien va a repercutir los beneficios económicos de dichos actos. Entonces, el primer punto fundamental que pudiéramos decir es que en esta reforma fue una reforma que impactó a toda la sociedad empresarial, si se permite la expresión, y no necesariamente solo empresarial, porque también involucró en esta obligación o impuso esta obligación a toda aquella persona que es parte en un fideicomiso. Y le señaló, por supuesto, en este sentido, unas obligaciones importantes de tener a disposición de la autoridad, plenamente identificados, quiénes son las personas que van a obtener los beneficios económicos o el control derivado de dichos entes, a través de la información que se tiene que recabar de cada una de estas personas físicas que en última instancia se consideran los beneficiarios finales de dichos actos jurídicos o de dichos entes. Pero es persona física. Es muy importante eso que estoy diciendo, que es la persona física a la que se tiene que identificar. Efectivamente, el cabal cumplimiento de esta obligación implica tener a plenitud identificada a las personas físicas. En el estándar internacional se habla de personas naturales, a las personas físicas, que son aquellas que van a terminar obteniendo, por supuesto, el beneficio o el control de los entes, llámense personas morales, llámense fideicomisos o llámense estructuras jurídicas. Y entonces, en este primer ámbito, pues surgió una premisa importantísima de entender que no fue una reforma que vino como tal a imponerse exclusivamente al sector notarial,
que aquí es donde viene la segunda premisa que nos ocupa. Yo me atrevería un poquito, porque sé que en el auditorio hay mucho público jurídico, hay muchos abogados, estudiantes y demás, de entender que en un primer análisis es entender que los sujetos de la obligación fueron toda persona moral existente a partir del 2022, es decir, no es las personas morales que se constituyeron a partir del 2022, era toda persona moral existente al año 2022. Eso es muy importante, Toño, porque comúnmente bueno, yo ya me constituí, ya no importa. No, es todas las personas morales. Es correcto. Tienen que cumplir con esta obligación. A partir del 1 de enero del 2022, toda sociedad legalmente constituida existente, le surgió esta obligación. Y entonces a los fiduciarios, fideicomisarios y las partes que celebraban alguna estructura jurídica, alguna figura jurídica similar. Ahorita podemos entrar al detalle de esos bemoles o puntos que pueden prestarse a ciertos matices. Y el segundo ángulo, que pudiéramos ser muy precisos en el objeto de la obligación, ¿no? Es decir, ¿cuál es el objeto concreto de la obligación? Lo pudiéramos puntualizar en 4 alcances que tiene la obligación. Obtener información, y la legislación señaló fidedigna, completa y actualizada. Es decir, esas 3 notas puntuales en la reforma es obtener información que sea fidedigna, que sea completa y que se mantenga actualizada de sus beneficiarios controladores. El segundo punto es conservar, por supuesto, esa información. El tercera obligación que se puso es integrarla a la contabilidad de la propia persona moral o de la propia persona que es parte en un fideicomiso o parte contratante en la figura jurídica, y en su caso tenerla a disposición y proporcionarla al SAT cuando la autoridad requiere esa información, y hay un plazo fatal de 15 días hábiles para dar cumplimiento a esa obligación de tenerla a disposición del SAT. Entonces, esto llama poderosamente la atención de decir, oigan, todos aquellos profesionistas, contadores, abogados o cualesquiera de nosotros que seamos o que seamos accionistas o que tengamos una sociedad, por supuesto, nos nació esta obligación a partir del 1 de enero del 2022 de integrar toda esta información como parte de la contabilidad y tener la exposición de las autoridades fiscales. Entonces, este es un primer enfoque que pudiéramos señalar importante de cuáles son los sujetos y cuál es el objeto como tal de la obligación. Pero no paró ahí el sentido de la reforma, ¿no? Y entonces la reforma, como lo sabemos nosotros, que también tuvo un impacto directo hacia nuestra función, nos hizo un llamado, y aquí en ese llamado entramos los notarios, los corredores públicos. Curiosamente, la reforma también llama y cualquier otra persona, y ahí se presta un poquito a decir quién entra en ese ámbito de cualquier otra persona. Sí, el abogado que asesora. Los despachos, el contador, claro. Exactamente, Claro, ¿no? Entonces diciendo, claro. ¿y quién es esa cualquier otra persona que se refiere al código? Y el supuesto que nos impuso es que intervengamos con nuestros servicios de fedatarios en la constitución o en la celebración de cualquier acto jurídico de un fideicomiso, por supuesto, o, y ahí vienen o de cualquier otra figura jurídica semejante. Y entonces, en este punto, aquí se vuelve importante que también... Perdona, que te interrumpa, mi querido Toño, para el auditorio, o sea, las primeras obligaciones que hablaste son de las personas morales, los fideicomisos o cualquier otra figura jurídica afín, pero aquí ya es muy importante, estás entrando a la obligación que tenemos los notarios, que nos imponen estas reformas para cumplir con este beneficiario, cómo tenemos que identificar a este beneficiario controlador. Vamos al primer corte, Toño, y si me permites, bueno, ahorita que obviamente te quedas en lo más interesante, lo puntualizamos, nada más quisiera leer rapidísimo un comentario de Francisco Girón López. Saludos desde Chiapas, un obligado de los notarios escuchar a Toño Sosa, aunque nos ponga a temblar. Entonces, muchas gracias, Francisco, y envía saludos Iván Vera Morales Araceli García Cravioto. Te envía muchos saludos y felicitaciones. Pues vamos a un corte saludos. Y ahorita que regresemos ya nos empiezas a hablar de lo que, como dice el notario de Chiapas, tememos, ¿no? Nos pone a temblar. Gracias.
Síguenos de lunes a viernes en la programación de YUS Canal Multimedia, Derecho a tus oídos. Soy Eduardo Ferrer Magregor, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los invito a seguir escuchando YUS Canal Multimedia. Ricardo Rivera Ortega, rector de la Universidad de Salamanca, invita a todos los juristas y aspirantes a hacerlo a escuchar con atención Radio YUS. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Al filo del mediodía, todos los martes de 12 a 13 horas, se transmite la emisión radiofónica del Seminario de Derecho Penal. Sí es penal, con la conducción del maestro Arturo Luis Cosío Zazueta. Sí es penal y está en YUS Radio. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. Soy Mónica Rivera César y los invito a escuchar todos los martes de 19 a 20 horas el programa Trabajo Luego Existe, un espacio de crítica y debate sobre temas de derecho del trabajo, conducido por Enrique Larios. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de YUS Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Soy la doctora Margarita Palomino Guerrero y les invito a escuchar todos los días lunes de 9 a 10 de la mañana el programa Novedades Tributarias del Seminario de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les esperamos. En YUS Canal Multimedia, el recinto de la Facultad de Derecho. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Gracias por escuchar la transmisión YUS Canal Multimedia. Aquí en su programa Notaría Abierta, transmitiendo en vivo desde la cabina de Canal YUS Multimedia. Estamos aquí aprendiendo muchísimo y escuchando con toda atención a nuestro querido invitado, el notario José Antonio Sosa Castañeda. Y bueno, estamos platicando nada más y nada menos que del beneficiario controlador fiscal, todo un tema muy muy importante, ya vimos, no solo para los notarios, sino principalmente para las personas morales. Y un poco para recapitular, querida Rosa María, querido Toño, nos platicaba el licenciado Sosa que bueno, este cúmulo de obligaciones que además ya nos resumió perfectamente en 4 puntos que hay que tener en la mente. Estos 4 puntos conforman la obligación, y el sujeto obligado en primerísimo lugar es toda persona moral que existiera a partir de 2022 y que ya nos lo explicó, pero digamos que para dejar una idea muy clara es integrar a la contabilidad de la persona moral la información relativa al beneficiario controlador, que además tiene que estar actualizada, tiene que estar verificada, tiene que estar vigente, en fin, todo lo que ya nos comentó, y que tiene como último fin, si me lo permites decir así, Toño, pues
eliminar esto que conocemos como el velo corporativo y decir, atrás el que recibe el beneficio es una persona física, una o más, y hay que llegar a conocer quiénes son esas personas físicas. La ley nos dice cuáles caminos podemos tomar, ¿no? En primer lugar hay uno, dependiendo del control o la titularidad o los administradores, en fin, ya la ley ahí lo establece de manera clara, pero bueno, una primera idea es esa, que ya nos dejaste, creo que muy muy clara, y estamos a punto de entrar a lo que concierne a como un segundo sujeto obligado, toda persona que intervenga en la constitución o en el nacimiento o en todo acto jurídico relativo a una persona moral en su creación, constitución, también un fideicomiso o figuras jurídicas afines, que ahorita a ver si nos puedes platicar un poquito a qué se quiso referir o qué podemos incluir ahí. Entonces, bueno, estábamos en eso, ahorita te vamos a pedir que nos sigas iluminando, querido Toño. Nada más antes, si no tienes inconveniente, tenemos aquí el gusto siempre de compartir algunos obsequios con nuestros queridos escuchas y las personas que nos acompañan por nuestras plataformas, y para eso hacemos una trivia, una clásica trivia, que dijimos que ya nos íbamos a poner un poquito más más rigurosos porque estábamos barqueando, la verdad. Y miren, los obsequios que tenemos hoy, vamos a hacerlo por cada una de las plataformas que tenemos, que ya sabemos que son 3, YouTube y los 2 canales de Facebook. Vamos a hacer una pregunta que tiene que ver con el derecho comparado. Ahorita que nos decías estas recomendaciones que vienen de estos organismos internacionales, Gafi y demás, y de los países que forman parte, pues un poquito de derecho comparado, ¿no? Les voy a anunciar primero el obsequio. Es una obra de Diana Carolina Valencia Tello, su libro El control fiscal en América Latina, hablando del beneficiario controlador, el control fiscal en América Latina. Y la trivia, para que estén muy atentos, es, ahorita estamos hablando del beneficiario controlador. En España, ¿cómo se le conoce a esta misma figura? ¿De acuerdo? Esa es la pregunta. Y querida Rosa María, si nos haces favor de recordarnos cómo pueden participar y ganarse este obsequio. Claro, con gusto. Les recuerdo que para poder participar en la trivia, tienen que poner en la caja de comentarios de YouTube o Facebook la respuesta correcta, a anexar también, agregar su nombre completo, su teléfono y su correo electrónico para poder localizar a los ganadores y darles el premio, y también recordarles que únicamente se tomarán en cuenta las respuestas que queden registradas durante el programa en vivo. Pues muy bien, ahí está la trivia, ahí está el obsequio, y esperemos que todos participen y que se lo lleven muy rápido. Entonces, bueno, hecho lo anterior, querido Toño, regresando al tema que nos tienes aquí muy picados, y seguro al auditorio también. Bueno, ya estábamos a punto de entrar a un segundo sujeto obligado. No sé, tú me corregirás si es un obligado subsidiario o es también con otras obligaciones. ¿Cómo lo explicarías tú? En un rol de auxilio. Al final del día, en el primer parámetro, el sujeto natural de la obligación, como bien lo apuntalabas, querido Tarcisio, es toda persona moral que le nació la obligación a partir del 1 de enero del 2022, pero también un dato, y simplemente también para acotar hacia nuestro público radioescucha y sobre todo no abogados también, que seguramente también los hay, es toda aquella persona que sea parte en un fideicomiso. Entonces, premisa es importante, decir, oye, no solo impactó a las personas morales esta reforma del 22, sino a todo aquel sujeto que con cualquier carácter o cachucha intervenga en un fideicomiso, es decir, llámese fideicomitente, llámese fideicomisario, y por supuesto a todos los fiduciarios, amigo. Y entonces punto es decir, espéreme, no solamente se limitó este impacto de la reforma a personas morales, sino también a toda persona física. Y la reforma fue todavía en un paso más allá, o a cualquier persona que participe en alguna figura jurídica semejante. Y entonces ahí es donde empezamos un poquito a torcer.
me gustaría solamente, para aprovechar los micrófonos y el auditorio, cuando vino esta reforma nos causó mucha inquietud el subjetivismo del concepto que se utilizaba. Por figura jurídica, ¿qué entendemos? ¿No? Cualquier acto jurídico, ¿no? O que se debe entender por figura jurídica en un concepto tan genérico. Por fortuna, la propia reforma y el propio Código Fiscal señaló que para cualquier duda e interpretación tendríamos que acudir a las fuentes de derecho internacional de donde surge todo este tema. Y entonces aquí se vuelve importante atender al glosario de términos que existe, dado en este caso por la Gafilat, que al final del día brazo de la Gafi a nivel Latinoamérica. Y quiero ahí sentarme a puntualizar, y creo que esto nos puede dar cierta luz para aclarar este tema. Dentro del glosario de términos se definió qué se entiende por estructura jurídica, que es el calificativo internacional, no figura jurídica, que fue el concepto tropicalizado en nuestro derecho, ¿no? Entonces, son nuestro legislador. Estructura jurídica lo define en el glosario de términos en 3 líneas de manera muy sencilla para que el público lo tenga. Se refiere a los fideicomisos expresos o a otras estructuras jurídicas similares, entre los ejemplos de otras estructuras jurídicas similares, dice el glosario de términos, a los efectos de lavado de dinero, están la fiducia, el trejaun y el fideicomiso. Es decir, como al final del día esto es un estándar internacional, lo que se quiso señalar al referirse a estructura jurídica diciendo, oye, habrá países que le llamen trust, que le llamen de alguna otra denominación, y cualquier pacto que tenga los mismos efectos similares a los que se dan a través de un vehículo como el fideicomiso. Varias partes afectan ciertos bienes, ciertos derechos, ciertas obligaciones para buscar un fin lícito en un beneficio económico que les conlleve la celebración de ese acto. Entonces, hoy en día tendríamos que entender que esto, llevándolo un poquito a nuestro derecho mexicano, a eso se refiere. Siendo, cuando tú estés siendo parte en un contrato nominado, innominado, típico, atípico, como sea cuyos efectos sean similares a afectar bienes, derechos, obligaciones o a tener derechos, obligaciones derivados de ese acto para llevar a cabo una finalidad lícita, entonces, aunque no utilice el vehículo formal de un fideicomiso, estoy en presencia de esta obligación. Por supuesto. De esta figura jurídica. Así es. Entonces, como notarios que tenemos que estar muy atentos. El intervenir, al retomar ahora sí nuevamente la obligación que se nos impuso en el propio código, nos señaló a los notarios corredores y cualquier otra persona que intervenga en la Constitución, en la celebración de esos contratos de fideicomiso o en la celebración de cualquier esa otra estructura jurídica, se nos impuso la obligación en esta coadyuvancia con la autoridad de recabar información, de obtener esa información que permita a la autoridad tener identificado a los beneficiarios controladores. Entonces, en este punto, ese es el primer matiz. Los sujetos, notarios, corredores y cualquier otra persona, y aquí dejo abierto el micrófono, y aquí me dirás, oye, el contador que asesoró, el despacho que asesoró, pues pudiera estar, por supuesto, en mi óptica, en el ámbito de esa imposición de esa obligación, que también le señala esa obligación. Claro. Si de una u otra manera la autoridad puede tener evidencias de que esa otra persona auxilió, asesoró, coadyuvó en la creación de ese vehículo, llámese persona moral, ente jurídico, o llámese fideicomiso, o esa estructura jurídica, ese convenio, contrato atípico celebrado con esa misma finalidad de un fideicomiso, entonces también se le impuso la obligación. Y aquí el objeto de la obligación, a diferencia de los 4 puntos que claramente señala el código para toda persona moral y para toda parte de un fideicomiso de la estructura, aquí son tres puntos concretos del alcance de la obligación. Estamos obligados a obtener información que permite identificar a esos beneficiarios controladores. La segunda obligación que se nos impuso fue adoptar medidas razonables, así lo señala la ley, a fin de comprobar la identidad de ese beneficiario controlador. Y tercera obligación, proporcionarla al SAT. Es decir, de una otra manera, y hay que ser muy puntual en esto, no se nos impuso una obligación de que esto sea parte de nuestra contabilidad. Hay que ser claros y contundentes.
La miscelánea se presta un poco a que se interpretaba que iba más allá de esto, y si era o no parte de nuestra contabilidad. Desde mi óptica es perfectamente claro el objeto que marcó el código de la ley. Y la segunda premisa es la actualización de esa información, por supuesto. La sociedad como tal, la persona que es parte en el fideicomiso o en la estructura jurídica, está obligada a los 15 días naturales, aquí es un plazo distinto, ¿no? Proporcionar la información al SAT 15 días hábiles, actualizar la información 15 días naturales, a partir de que sufra cualquier modificación dicha persona moral en su estructura accionaria, en sus beneficiarios controladores, o las partes del fideicomiso o de la figura jurídica. 15 días naturales tienen de plazo que se llama ley para actualizar esa información. Aquí no se nos impuso esa obligación. Y yo creo que es lógico, ¿no, Toño? Claro, porque, a ver, yo como persona moral sé perfectamente que los cambios que hay, pero pues, nosotros... voy con la Constitución contigo y hasta ahí llegó tu obligación. Hasta ahí llegué, claro, no tengo que darle seguimiento. O sea, es imposible, es una obligación imposible. Entonces, creo que es muy lógico lo que estás diciendo. Porque precisamente por eso se vuelve importante entender quién es el sujeto natural de la obligación, y es toda persona moral existente. Toda persona que fue parte en un fideicomiso, una figura jurídica o estructura jurídica semejante, y por otro lado, a quienes llamó la ley a coadyuvar en esa recopilación de información, ¿no? Entonces, y entonces nosotros, esa obligación se nos pone con una temporalidad muy clara, que es al intervenir al momento de la constitución de esa persona moral, o al momento de la celebración de ese fideicomiso, o la celebración de esa figura jurídica o de esa estructura jurídica. Y en ese momento nos nace la obligación, cumplimos recabando esa información y tenerla a disposición del SAT. Son los tres ámbitos. Por supuesto, y cabe la aclaración, siempre que se construye una obligación, pues siempre los términos subjetivos dejan una indefinición que nos causa intranquilidad, ¿no? ¿Qué es medida razonable? ¿No? Sí, no tenemos un concepto, por desgracia, en miscelánea dado para una medida razonable, pero tenemos que recurrir nuevamente a los estándares internacionales. Y entonces, de una u otra manera, se debe de entender por medida razonable el que exista un marco mínimo de cumplimiento al que estamos sujetos. Ese marco mínimo nos lo señala la miscelánea fiscal, y esa información que se recabe pueda de una u otra manera ser confirmada por nosotros como notarios al momento de intervenir en la constitución de esa persona moral, celebración de ese fideicomiso o de esa figura jurídica. Entonces, un tema ahí importante, interesante, es ese punto, esa temporalidad, que solamente es cuando nos nace la obligación y el objeto al que se acota esa obligación, ¿no? Oye, mi querido Toño, y toda esta información que tenemos como notarios, obligación de recabar de nuestro cliente, como comentábamos hace rato, las reglas de la miscelánea que se publicaron, de la resolución miscelánea fiscal que se publicaron en 2023, que son las mismas que tenemos ahorita en 2024, nos ponen diversas, pues en diversas fracciones, todo lo que se tiene que recabar de estos beneficiarios controlados o de esas personas físicas. ¿Nos podrías comentar, Toño, cuáles son esas y darnos algún consejo de cómo poderlas recabar de la mejor forma y cómo estructurar o armar nuestro expediente para pues cumplir con lo que dice tanto el Código Fiscal como las reglas? Sí, que parecía que ya de lo que nos dices pues hay alguna complejidad. Entonces, si les parece bien, vamos a un corte y regresamos a que nos hagas favor de responder estas inquietudes, Toño. Y hacemos un comentario rapidísimo, Tarcisio, antes de irnos al corte, de Alejandro Rojas Flores. Te saluda Lixo, saludos al licenciado Sosa, excelente notario, buen amigo y mejor persona, aquí educándome. Gracias. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y los invito a seguir los programas de seminarios y colegios de nuestra facultad. Todos estamos obligados a preservar nuestro entorno. Por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos al planeta genial otra vez, por un derecho ambiental eficaz.
con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. En News, Canal Multimedia. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. News, Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de News Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Gracias por escuchar la transmisión News Canal Multimedia. Regreso con nuestro invitado del día de hoy, el notario José Antonio Sosa Castañeda, que nos está hablando de un tema importantísimo, el beneficiario controlador en materia fiscal. Toño, nada más antes de continuar, vamos a dar los ganadores de la trivia, ya los tenemos. Son Allen Morales Escamilla, Jorge Yael López y Jorge Calafel Bejarano, quien también te manda un saludo. En la trivia tuvimos muchísima gente que participó, lo cual pues nos da mucho gusto, sí, porque según nosotros tuvimos el nivel de la pregunta. Seguimos marcando y participaron, pero no ganaron, pero estuvieron así a segundos de ganar. Noemi Ortega, Araceli García Cravioto, Alejandro Joel, Carlos Cañas, Francisco Salazar Polanco, Eric Wong, Laura Sosa Castañeda, Emanuel Pacheco y Julio Sánchez. Entonces, pues los 3 ganadores, muchas felicidades, y pues se llevaron una gran obra que esperamos les sirva mucho para todos estos temas, ¿no? Claro que sí, y desde luego muchas gracias a todos por participar y por estar aquí acompañándonos en este episodio. Toyo, te voy a comentar algunas preguntas para que, si quieres, tú las abordes en el orden y en la forma que tú prefieras, porque algunas tal vez tengan que ver con lo que estás a punto de comentarnos. Nos pregunta Alex Roche, a quien saludamos. Buenas noches. Para efectos prácticos, en una persona moral, ¿quién es el beneficiario controlador? Ejemplo, si solo son 2 accionistas, ¿quién es el beneficiario? ¿Y cuántos beneficiarios pueden haber? Otra pregunta que nos hace Arge MZ. ¿Los bancos pueden solicitarte esta información para brindarte un servicio o solo puede hacerlo el SAT? Me imagino a ti como notario. De Jorge López, si se considera que en la ratificación de un contrato de fideicomiso ante notario se cae en el supuesto de identificar al beneficiario controlador fiscal. De Diana García Gómez, si es necesario tener un manual sobre identificación en la notaría similar al que nos obliga la ley antilavado. Y de Teresa Escamilla, no me queda muy claro la identificación del beneficiario controlador por cadena de control. Me ayudarían con un ejemplo, por favor, mil gracias. Entonces, bueno, aquí nada más, creo que las podemos englobar en tal vez acotar un poquito el término beneficiario controlador. Con eso yo creo que se va a aclarar mucho de lo que nos pregunta el auditorio. Y algo que también yo creo que nos puedes acotar, Toño, es este beneficiario controlador no tiene que ver, digamos, en cuanto a obligaciones con PLD, ¿no? Es decir, es el dueño beneficiario controlador de ley antilavado, podrá ser el mismo, pero las obligaciones, en este caso que nos estás platicando, es un cajón aparte, ¿no? Aprovechando, por supuesto, intentando optimizar los minutos y el tiempo. Gracias. La figura de beneficiarios controladores, por supuesto, en nuestro derecho como tal, primero
se introdujo dentro del Código Fiscal en la figura del obligado solidario, ¿no? Se introdujo en la Ley del Mercado de Valores también para efectos de aquellas sociedades que cotizan en bolsa. Luego se introdujo en la Ley de Prevención de lavado de dinero la figura del beneficiario. Y ahora se introduce en materia fiscal como una nueva obligación de un ámbito 100% fiscal, ¿no? Y entonces tenemos varios andamiajes legales que están construidos con premisas distintas, todos ellos. Aquí se vuelve importante, interesante, que la definición o el concepto y alcance que tiene en el código, en el 32B cuarter del propio código, y perdón, no quería estar artículos, pero bueno, para que la gente lo tenga ahí y quien no es abogado, pues tenga por lo menos de dónde buscarlo, claro, y dónde guiarse, se definió el concepto de beneficiario controlador. Y entonces, la premisa, como Alex hacía el planteamiento de la pregunta, a ver, para efectos prácticos, una sociedad, dos accionistas, ¿quiénes son beneficiarios controladores? En principio, cualquier día, pues obvio, es sencillo, los dos accionistas, pero aquí lo obvio no es tan obvio, ni es tan sencillo, y esa es la complejidad del tema. ¿Por qué razón, Alex? Porque beneficiario controlador, en términos de la definición de la ley, primero es identificar la persona física, ya lo decía al principio, persona natural, a través de dos esquemas, o la obtención del beneficio o a través del ejercicio del control, del ente o del fideicomiso. La obtención del beneficio es derivado de su participación, por supuesto, en ese ente, en ese fideicomiso, y la ley señala quien en última instancia ejerza los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento, disposición de un bien o de un servicio de ese ente o de esa fideicomiso. Diciendo, caray, entonces ya fue muy complicado. Claro. Porque si resulta ser que hay una persona moral que se constituye con dos accionistas, pero que todos los servicios, todos los beneficios, todos los contratos solo los celebra con X persona física, que no fue parte formal del acto, resulta ser que ese tercero, que es el que obtiene los beneficios del uso, goce, aprovechamiento, disfrute, disposición de esa persona moral que se constituyó, claro, es el beneficiario. Entonces, caray, y entonces, ¿cómo se le hace para descubrir esos conejos debajo de la manga que esos accionistas? Capas, no se velo, como decía Tercero. Esa es la premisa fundamental de complejidad que tiene este tema. Claro, porque lo que se tiene que identificar, y aquí viene, ¿no? Es lo que precisamente se llama, es quién obtiene el beneficio final, ¿no? Ahí está la respuesta. ¿Quién es quien obtiene el beneficio final derivado del acto constitutivo o del acto del fideicomiso o del acto de estructura similar al fideicomiso? Entonces se volvió complejo, y cuando te habla del tema del beneficiario control mediante el ejercicio del control, te señala ya sea de manera temporal o incluso de manera contingente, ¿no? Y entonces se presta todo un descontrol. Puede o ejerce el control, ya sea un control corporativo, un control económico o un control de operación o de dirección. Es decir, impone directa e indirectamente a los consejeros, toma decisiones en las asambleas, en la parte del control corporativo. En la parte del control económico tiene una participación del 15% del capital o más, y en la parte de administración dirige las políticas, estrategias o principales políticas de la empresa. Entonces, un poco decir, oye, Toño, a ver, más despacio. Pero eso ya es el control, la cadena de control. De cadena, no, ese es el concepto de beneficiario fiscal se entiende desde dos ámbitos. Quien ejerce control, y ahí tienes beneficiarios finales, o quien obtiene beneficio. Y entonces son dos ámbitos distintos porque no necesariamente son los mismos. Efectivamente, puede ser alguien que sea el beneficiario para efectos de control, y que sea alguien distinto del beneficiario mediante la obtención del beneficio. Entonces, la titularidad. Una cosa es la titularidad, quien participa de manera directa y es titular, y puede ser quien obtiene el beneficio, aunque no participe de manera directa y no sea titular, pero es quien obtiene los beneficios derivados de ese negocio jurídico, de ese fideicomiso, de estructura jurídica o de ese acto corporativo. Tema importantísimo. No está esto limitado solamente a... Siempre surgió la inquietud, oye, ¿qué personas morales? Toda persona moral. Esta obligación nos surgió de identificar a beneficiarios fiscales de toda persona moral. Llámese una C, una SC, una acción de producción rural, la naturaleza que tenga, sea derecho público, derecho privado, sea civil, sea mercantil, nos surgió el alcance de esta obligación. Entonces, se vuelve fundamental desmenuzar y entender eso.
Tratándose de fideicomisos, no solamente el alcance fue a las 3 partes como tal que identificar, al fideicomitente, fideicomisario, fideicomisario y fiduciario, sino también a cualquier otra persona, señala la ley, involucrada o que ejerce en última instancia un control efectivo en el contrato. Es decir, si estoy participando como notario, dando fe en la celebración de un contrato de fideicomiso, en donde designan un comité técnico, pues ¿qué crees? Claro. También ese comité técnico. Oye, Toño, resulta ser que no hay comité técnico, pero se le está apoderando a alguien que puede disponer del patrimonio fideicomitido. ¿Qué crees, Tarcisio? Ese apoderado puede ejercer un control de manera contingente en ese fideicomiso a través del poder. Y entonces también, en consecuencia, nos surge la obligación de identificar a ese apoderado. Entonces, se vuelve... tomó un grado de complejidad este tema. Por eso la reflexión y por eso las inquietudes que empieza a llover, un tema de inquietudes, de duda. Contestando otras de las preguntas del público cuando decían, oiga, no me queda claro el tema de la cadena de control. Claro, ¿a qué se refiere la inquietud planteada? Que dentro de la estructura de la obligación que se tiene que dar cumplimiento, en la miscelánea fiscal se estableció la obligación de identificar, verificar y validar la información para llegar a las personas físicas mediante la cadena de titularidad o mediante la cadena de control. Y entonces, ¿qué se entiende por uno y qué se entiende por otro? La propia miscelánea lo señaló, simplemente para desmenuzar. Por cadena de titularidad debe de entenderse quien ostenta la propiedad indirecta a través de otras personas morales. Ahí el esquema es muy claro. O a través de otros fideicomisos, ¿no? Llega conmigo a constituir una sociedad, 2 personas morales, pues ahí. Entonces mi trabajo es ahora de esas accionistas, de esas personas morales, accionistas de la sociedad que me piden constituir, tengo que ir construyendo quienes a su vez son accionistas hasta llegar en última instancia a la persona física mediante el tema de ir identificando quiénes son titulares de esas personas morales hasta llegar a una persona física. Por cadena de control, la propia miscelánea define que es en los casos en que el beneficiario controlador lo es por un medio distinto de la propiedad, es decir, no es el titular, no es el propietario, sino que se ejerce el control indirectamente a través de otras personas morales, fideicomisos o de cualquier estructura jurídica. Entonces, un poco el tema, el reto que tenemos es toda esta información opera a través de requerimientos de información que en términos de la legislación fiscal estamos facultados para hacer. Segunda premisa, esas medidas razonables son estos parámetros mínimos, y así tendríamos que entenderlo, que el Código Fiscal nos señala en la respectiva miscelánea. Cuando se trata de la identificación de la persona física, beneficiario y controlador, son 12 puntos torales que señala, muy puntuales, que señala la miscelánea fiscal. Nombres, alias, fechas de nacimiento, sexos, estados civiles, CURP, país o jurisdicción de su domicilio fiscal, clave RFC, los datos de contactos de correos electrónicos, teléfonos, domicilios particulares, domicilios fiscales. En principio, ahí casi mencioné los 12 puntos. Pero adicionalmente, cuando exista cadena de titularidad y cadena de control, ahí se vuelve importante leer entre líneas. Sí. Ahí necesitamos recabar documentación que soporte esas cadenas de titularidad y cadenas de control, y ahí la premisa se traduce en 5 puntos fundamentales cuando hay cadena de titularidad y control. Identificar nombre, denominación, razón social, a su vez de quienes participan, el país o jurisdicción de la constitución de esas otras personas morales o esos otros fideicomisos, el país o jurisdicción de residencia para efectos fiscales, clave de RFC, número de identificación fiscal de esos entes y el domicilio fiscal de esos entes. Entonces, es esa documentación que nos nos soporte. Okay, perdón, Toño, que te interrumpa. Que aquí parece, pues ya entramos en una cuestión compleja, porque nosotros tenemos que, como dices, solicitar la información. Falta, pues, que nos la den, que nos la entreguen, que hagamos una debida diligencia, ¿no?, para poder pues tener los elementos mínimos como para identificar. Pero lo que no hay que perder de vista, y con esto trato de hilar con lo que tú empezabas el programa, estos 12 puntos que nos estás comentando y algunos adicionales, a su vez son los que debe de tener la persona moral. Es decir, no le estamos pidiendo otros
distinto, sino ellos tienen una lista de 20 y tantos puntos. Es correcto. Y le estamos pidiendo una parte de eso. Entonces, cuando encontramos en la práctica eso de no los tengo, no te los voy a dar, etcétera, ¿cómo si estás obligado? pues yo te estoy pidiendo un pedazo te estoy de pidiendo lo que los 12 ya primeros, debes de tener. efectivamente, de los 22 que te obliga la miscelánea fiscal. Solo te estoy pidiendo los 12 primeros. Efectivamente, Tarcisio. Hacia las sociedades, me enfoqué a los 12 que se nos pide a nosotros recabar para efectos de cumplir. Por eso, esto entré al tema por volver a apuntalar. ¿Cuáles son esas medidas razonables? Es cumplir mínimamente con estos 12 puntos que nos piden, con estos 5 puntos adicionales cuando hay cadenas de titularidad, cadenas de control, y por supuesto hay una regla todavía especial señalada hacia nosotros como auxiliares. Es decir, ¿cómo, Toyo? Sí, bien sencillo, los datos de identificación del instrumento, la fecha de constitución, el nombre completo, el importe del capital, que se nos obliga expresamente para quien quiera consultarla en la regla 2.8.1.23, con una sola salvedad que también quiero despejar la inquietud. La fracción quinta. De esa regla miscelánea nos causó la confusión porque nos dice que en el caso de que con nuestra intervención la persona moral, el fideicomiso o la figura jurídica efectúe modificaciones al capital fijo variable, al patrimonio del fideicomiso, según corresponda a la información que soporte el monto y de los actos y contratos necesarios para ello. Y entonces aquí nos decía, oye, entonces en aumentos de capital social también, diciendo, no nos perdamos en el bosque que se presta a esa confusión. La obligación nace del código solamente cuando intervenimos en la constitución del ente, de la persona moral, o en la celebración del fideicomiso o de la figura jurídica similar o semejante. Cuando la ley aquí en la miscelánea nos señala que cuando con nuestra intervención se lleva a cabo una modificación del capital, esta obligación de la miscelánea fiscal, a mi juicio, va en función de la reforma fiscal que sufrió en materia corporativa dentro del propio código, a que toda modificación de capital social tiene que tener un soporte material. Es decir, al formalizar nosotros como notarios efectivamente un aumento, una disminución de capital social, estamos obligados a tener la información que soporte dicho aumento, dicha disminución. Y se me dice, oye, ¿por qué se introdujo esto dentro de la reforma al beneficiario? Pues bajo ciertas premisas, es decir, oye, abusados, a lo mejor en una primer construcción, pues de entender que si yo como notario tengo el expediente beneficiario controlador, pero después intervengo en la protocolización de un aumento de capital social de esa sociedad, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues intervine en una modificación de ese capital social y por supuesto pudiéramos decir que no tengo ningún inconveniente en actualizar mi información que ya tengo construida de esa persona moral. Pero no porque en todo aumento de capital social esté obligado me surja la obligación de tener expedientes de beneficiario controlador. Sé que puede prestarse muy confuso, pero sí es importante aquí señalar. ¿Por qué? Por una premisa muy sencilla. El alcance de la miscelánea fiscal tiene como marco normativo lo establecido en el propio código. Y no pudiera ir más allá de esta obligación, al no ser esto, por supuesto, parte de nuestra contabilidad y al no tener la obligación de mantener actualizada esa información. Y contestando otra de las preguntas del público, por supuesto, se nos estableció la obligación de tener un mecanismo que permita nosotros el instrumentar y el dar cumplimiento a estas obligaciones que surgieron con esta reforma. Y solamente un poquito para redondear aquí el tema, se nos impuso sanciones graves, muy graves, yo me atrevería a decir económicamente. ¿No, mi querido señor? Sí, en el 84MN del Código Fiscal se señaló en el 84M los supuestos de infracción y en el 84N los montos. El no obtener, no conservar y no presentar la información, un primer supuesto de infracción, no mantener actualizada esa información, y presentar la información en forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta. Reitero, ¿en qué supuesto nosotros podemos incurrir? La fracción primera, por supuesto, en la fracción tercera. El no mantener actualizada la información, a mi juicio, es completamente discutible porque no estamos obligados a mantener nosotros como tal, actualizar la información. Los montos, fíjense que se vuelve un tema bien curioso. Hay quienes interpretan, fiscalistas que interpretan que son 3 conductas distintas. Entonces, si no recabé la información, por supuesto, pues es que no la obtuve. Si no la obtuve, no la puedo conservar. Si no la puedo conservar, no se la puedo presentar a la autoridad. Entonces, diciendo, oye, ¿cómo crees? Se vuelve un tema discutible.
las sanciones son verdaderamente preocupantes. Entonces, para todo el público que tenga sea asesor, tenga una empresa, algo, ponga mucho hincapié en esta nueva obligación, porque las multas van de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos en el caso del primer incumplimiento. Por cada beneficiario. Por cada beneficiario controlador. Cometido. De 800.000 pesos a 1 millón de pesos por cada beneficiario controlador que no se mantenga actualizada su información, y de 500 a 800.000 por cada información incompleta, inexacta que se presente a la autoridad. Entonces, pues son multas y sanciones que a cualquiera nos debe de ocupar, y más que quitar el sueño y preocupar, ocupar. Y un tema importante, Tarcisio, hace rato lo mencionabas de manera muy clara. A diferencia en materia de PLD, donde se nos asiste una norma que nos dice claramente que podemos abstenernos de intervenir sin nuestra responsabilidad, cuando se nos niega la información en materia de prevención de lavado de dinero, pues aquí te diría, por supuesto, si como notario vas a prestar un servicio de constituir una sociedad, cuando te topas con renuencia, resistencia a proporcionarte esta información, pues tu contingencia es muy alta de decidir constituir la sociedad. Yo creo que igual puedes aplicar la misma. Sin duda, ¿no? Yo creo que es muy claro, por supuesto, porque tú solamente te surge la obligación cuando interveniste en la Constitución. Y dicha de paso, y aclaro sobre todo para el público, notarios, que ya vi que hay varios que están escuchando, que un saludo a todos ellos. Se nos surge, nos hace esta obligación, intervengamos ya sea vía una ratificación de firmas, vía una protocolización de una Asamblea General Constitutiva, o sea, no nos confundamos. En el fideicomiso, oye, si estás protocolizando, oye, solamente me pidieron protocolizar el contrato de fideicomiso. Ratificarse. Estás o no interviniendo en la Constitución. Entonces, son de estos puntos de interpretación subjetivos que nos colocan en una alta contingencia, y yo les diría, siempre la parte de la interpretación conservadora se vuelve la más adecuada para efecto de evitarnos algún susto, sobresalto en esta trinchera, ¿no? Claro. No, pues la verdad es que, Toño, pues no nos alcanza el tiempo, lamentablemente. Esto yo creo que da para otros 3 programas, ya te vamos a anotar de una vez. No, la verdad es que te agradecemos muchísimo. Sí quedaron ahí algunas preguntas, de luego muchos saludos que los comentamos ahorita, pero la realidad es que nos dejas con muchas ideas, muchas inquietudes, que eso creo que es lo que queremos hacer aquí, generar inquietudes para que las personas pues sigan llevando a cabo su estudio, sigan formándose, sigan preparándose, y como decías, sigamos fomentando la cultura de la legalidad. Y yo como conclusión, salvo que tú quieras aportar algo más, Toño, en 30 segundos, pero pues la invitación a que las personas morales que no han llevado a cabo esta obligación, que ya tiene 2 años en vigor, pues que no esperen a que les llegue la visita del SAT, porque ahorita con lo que cerrabas, las multas son una cosa de pues de verdaderamente tener mucho cuidado. Entonces, no es que el necio del notario me pida, no me pida, se lo quiero dar, no se lo quiero dar. La obligación principal, lo dejaste muy claro, es de la persona moral, de la propia, y cuando nosotros u otros fedatarios, otros agentes intervengan en la constitución, en la creación, pues bueno, surge otra obligación, también con sanciones, pero ahí nosotros somos quienes tenemos la obligación de solicitar, y como decías ahorita al final, pues hasta que se nos proporcione es que estaremos habilitados para intervenir como fedatarios, y si no, pues estaríamos en incumplimiento, y desde luego que eso no va acorde a las leyes que nos rigen, ¿no? Es que fíjate, Tarcisio, y nada más para que sirva a manera de conclusión. Cuando vino la reforma, no solamente vino a introducirse estos artículos que hoy en día a manera de resumen tocamos o platicamos de ellos, sino se reformaron otras disposiciones. Claro. Los requerimientos de información pueden ser vía un buzón tributario, no necesariamente es un oficio de requerimiento como tal. La autoridad se reformó para establecer cualquier mecanismo que nos puedan requerir información. Esta información hay un plazo fatal de 15 días. La ley permite que pueda ser prorrogado cuando está a juicio del SAT. Es conveniente dar una prórroga de hasta 10 días hábiles más. Pero el tema fundamental, y como bien lo apuntalabas, es que importante se vuelve el difundir este tema de cultura jurídica para decir, oye, todo mundo nos nació esta obligación, llevamos 2 años. Y por supuesto, quienes de una u otra manera tienen más riesgo de ser objeto del requerimiento de información es quienes tienen a lo mejor transacciones, operaciones hacia el extranjero. ¿Por qué? Porque surge
para efecto de dar cumplimiento a convenios internacionales en materia de compartir información. Solamente apuntalar, y este comentario sí va dirigido al público jurídico, pues es que dentro de las propias pinceladas que se estableció en la miscelánea, se nos estableció que esa información teníamos que dar cumplimiento a que fuese fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada. 5 notas también claramente señaladas en la miscelánea, es decir, no solamente vas a obtener esa información, sino entonces tú como notario cuida que esa información reúna estas 5 pinceladas y 5 características, que a diferencia del estándar internacional solamente se dijo que era adecuada, correcta y actualizada. Aquí se introdujeron un par de conceptos importantes. Qué buen recordatorio para finalizar el programa, para que nos lo quedemos ahí en la mente como última idea. Pues muchísimas gracias, Toño, de verdad no nos alcanza el tiempo, ya nos cae la guillotina encima, pero de veras mil gracias, Rosa María. Gracias, Sergio, gracias, y los Toño, invitamos a seguir nuestro programa el próximo miércoles. Estará con nosotros el notario Guillermo Oliver Bucio, que nos va a hablar de cómo regularizar tu propiedad y no morir en el intento. Muy interesante. Si quieren ver este programa de nuevo, escucharlo, lo pueden hacer en Spotify, síganos en nuestras redes sociales, ya saben, en la página del colegio, en X, en Facebook, en TikTok, en YouTube, ahí estamos. Y pues, buenas noches, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Tercio. Gracias, Toño. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.